Muy bien, retornamos a Prueba de Fuego aquí en RPP Televisión. Carlos Villarreal tiene el gusto de acompañarlos esta noche y recibimos al congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Congresista, Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad que todos estamos sorprendidos completamente, desde el punto de vista negativo, con esta denuncia tan grave de una supuesta red de prostitución en el Congreso de la República. Sí, claro. O sea, esto, la verdad, el Congreso puede haber sido criticado por otros temas, no sé, caso de mochasueldos, pero ya hablar de una supuesta red de prostitución es algo que no se había visto o escuchado antes. Mira, y el día de hoy, sí. A propósito, quería pedirle un comentario. La Fiscalía ya abrió investigación contra Jorge Torres, quien es el sindicado como la cabeza, ¿no?, de esta supuesta red. Sí. Sí. ¿Cómo se siente con esta denuncia tan seria? Justamente nosotros hemos sido los primeros que como bancada le hemos dirigido una carta, un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque nos parecía sumamente extraño que para otros temas sí la Fiscalía actuaba rapidísimo, pero para este caso, que ya habían pasado varios días, la chica ha estado varios días en coma, ¿no es cierto?, no se haya aperturado una investigación en sede fiscal. Entonces, el día de hoy nosotros hemos enviado un oficio temprano a la fiscal Delia Espinosa pidiéndole que inicie las investigaciones correspondientes, porque nosotros, Carlos, somos los más interesados en que este tema se pueda aclarar, porque como tú bien dices, un nuevo caso sucede en el Congreso y lamentablemente en este tipo de temas donde nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver, lamentablemente nos mancha, ¿no? Gente que hemos ido a trabajar, gente que hemos ido a sacar la cara por el país, gente que nos comportamos de manera adecuada, correcta, nos vemos pues afectados con este tipo de denuncias. Somos los primeros, Carlos, que queremos que esto se investigue y que se sancione ejemplarmente cuando se determine la responsabilidad de las personas. ¿Usted cree que la respuesta desde la cabeza del Congreso de la República ha sido tibia? Yo creo que ha sido un poco tardía, ¿no? Un poco tardía. Claro, cuando se conoció este tema, ¿no?, a raíz de un reportaje, al otro día creo que el presidente Salguán había dispuesto el retiro de esta persona, ¿no? Pero creo que la justicia, la fiscalía ha sido la que ha demorado, ¿no? Porque claro, han pasado varios días y recién hoy, ¿no?, hace ¿qué?, una hora, ha sacado el comunicado a la fiscalía que recién se ha iniciado una investigación. Entonces yo creo que hay que también llamar la atención a quienes tienen en su potestad la facultad de investigar penalmente este asunto, porque estamos hablando de delitos penales, no estamos hablando solamente de temas administrativos. Exactamente. Ahora, uno se pregunta a qué nivel está llegando este Congreso. Bueno, ¿no? Son las personas quienes lo han puesto, son las personas quienes han sido designadas, digamos, o sea, por ejemplo... Torres. Al señor Torres ha sido puesto por un partido político, ¿no es cierto? Nosotros no apoyamos la candidatura de Alianza para el Progreso como para la presidencia del Congreso, tanto en la presidencia del señor Soto como del señor Salguán. Hemos tenido nuestro respaldo, lo hemos manifestado, ¿no es cierto?, porque consideramos que no eran adecuados para poder llevar a cabo las riendas del Congreso. Y lamentablemente hoy vemos gente ligada a este partido quienes están involucrados en esos temas, hay que decirlo también, ¿no? Se dice que el señor Torres es, diremos, uno de los hombres fuertes, tanto de César Acuña como de Luis Valdés, quien es el secretario general de APP. Bueno, efectivamente, cada partido tiene que responder por el personal que lleva al Parlamento, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, hicimos las correcciones rápidas cuando se descubrió pues, que una congresista que era de APP, que vino a nuestras filas, como la congresista Chelil Trigoso, y se descubrió pues que tenía un asesor que había sido sentenciado por terrorismo. Esto se corrigió inmediatamente. Así se tiene que actuar, de manera inmediata. No puede haber tibiezas cuando hay una denuncia de este tipo. A pesar que el señor no estaba impedido legalmente para ejercer un cargo, porque ya había purgado su condena, ya había sido rehabilitado. Sin embargo, la imagen de la bancada estaba de por medio y nosotros tomamos acciones inmediatas. Pero aquí se habla de la idoneidad de las personas que van a trabajar al Congreso. Claro. Y parece que los filtros allí no existen. Cualquiera entra. Bueno, ya he tomado conocimiento que a raíz precisamente de este tema se ha tomado la decisión de hacer un control exhaustivo de todas las contrataciones en el Parlamento. Ojalá que sirva
para depurar, ¿no es cierto?, de gente que no debe estar un día más, un minuto más en el Parlamento prestando sus servicios, ¿no? Sí, esperemos que funcione, porque la verdad, a ver, no es solamente este Congreso, ¿no? En los que he podido ver anteriores, sí, claro, siempre esto es una especie de agencia de empleo, ¿no? Entra el amigo o el que aportó en la campaña, ¿no? O el familiar de un congresista pasa a trabajar con otro congresista haciéndole el favor, y una especie de ruleteo, ¿no? Que sí, hay, claro. Y los filtros lamentablemente no los partidos políticos aprovechan, pues, ¿no?, para poder llevar a personas, muchas veces algunos cuestionados, otros no, pero por ahí pues se meten gente indeseable, ¿no?, que no debería estar un día más en el Parlamento. Pero eso es, como dices tú, algo una constante que se repite lamentablemente en el tiempo, ¿no? Sí, pero que lamentablemente no se corrige. Exactamente. Ahora, otro tema que ha llamado la atención es esta denuncia que hizo el día de hoy el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el señor Castillo, respecto a la promulgación de la ley del cáñamo, ¿cierto? Sí. Vamos a decirlo así, el cáñamo, la industrialización del cáñamo. Sí, sí. El tema es que lo que se ha publicado en el peruano no es o no tiene el texto del proyecto que se aprobó en el Pleno. Sí, sí, o sea, si el gobierno lo aprueba y no lo observa, el texto es igualito, tiene que ser tal y como está. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Sí, yo he podido he podido averiguar, ¿no?, antes de poder venir acá para poder conocer los pormenores de este tema. A ver, lo que sucede es que esta es una ley que fue aprobada por insistencia, claro, ¿no? Sí. O sea, fue observada en su momento por el Ejecutivo, regresó al Pleno, el Pleno lo aprueba por insistencia, ¿no?, a solicitud de la Comisión Agraria. Y cuando este tema ya se aprueba en insistencia, el presidente del Congreso tiene la facultad solo de promulgar la ley, ya no necesita el Ejecutivo, ¿no es cierto?, porque ya es una ley por insistencia. Finalmente, cuando sale la autógrafa, salió con su texto original. Llega a PCM le asigna un número y lo deriva a Editora Perú, quien publica pues las leyes en el Diario Oficial del Peruano. Es ahí donde ha habido el error por una publicación de la propia Editora Perú, que ha dicho que esto ha sido un error humano, ¿no? ¿Cree usted que ha sido realmente un error humano? No lo sé, pero es lo que han referido, de tal manera que ya se pudo esclarecer que el error no ha venido del Parlamento, el error ha sido dentro de Editora Perú, donde supuestamente también debería haber una verificación mínima antes de la publicación de las leyes. Yo espero que rueden las cabezas que tengan que rodar, porque esto no se puede volver a repetir, y además exijo que desde el Congreso, porque el agraviado es el Congreso en este caso, iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables y por supuesto también al área correspondiente a revisar las leyes que se han dado en los últimos meses. ¿Cómo sabe uno si esto no ha pasado antes? Exactamente, hay que revisar todas las leyes, ¿no?, si se ha respetado cada punto, cada coma. Exactamente. Ahora, el gobierno insiste en su idea de debatir la pena de muerte. Sin embargo, a nivel de la ONU, inclusive, ¿no?, estamentos del propio gobierno han dicho no a la pena de muerte. O sea, que hay una contradicción muy grande. Hay un doble discurso. ¿Qué está pasando? Yo creo que hay un doble discurso. ¿No hay una adecuada coordinación entre el propio Ejecutivo? No, de hecho que lo hay. De hecho que Entonces, ¿por qué esta diferencia? De hecho que el lanzamiento de esta idea de la pena de muerte para mí ha sido un bluff. Ha sido un distractor, lo he dicho ya en anteriores oportunidades, porque si realmente se quisieran tomar las cosas en serio, no harían pues una comisión para revisar, ¿no?, la legalidad o la viabilidad de esta norma, sino más bien empezarían de frente por la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Eso te da un año para que en ese año sí, de manera ya pues alturada y sabiendo que tienes un plazo, te obligaría a debatir la norma, debatir la viabilidad, y si vemos que no funciona, pues simplemente retrocedemos, ¿no?, como ya ha pasado en el tiempo del señor Fujimori cuando se quiso denunciar el Pacto de San José y finalmente se retractaron. ¿Usted está de acuerdo con que se denuncie el pacto? O sea, si realmente queremos abrir el debate y no hablar sobre la nada, debería empezarse por la denuncia al pacto. Porque si Dina Boluarte dice, vamos a iniciar el debate ya inició hace bastante tiempo, ¿no? Hay grandes sectores de la población que piden la pena de muerte para los violadores de niños. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Mira, con el sistema de justicia que tenemos, un sistema de justicia precario, creo que no me atrevería a decir que estoy de acuerdo en estos momentos porque todavía falta una reorganización profunda en nuestro sistema de justicia, pero al menos, repito, si queremos iniciar el debate, debería empezar por eso. Pero la pena de muerte como paso, ¿no es cierto? La pena de muerte como sanción podría servir
para reducir estos actos execrables, por ejemplo, violación de menores? Bueno, porque si tomamos ejemplo de otros países... No siempre, ¿no? No ha funcionado en otros países. Sin duda alguna es un disuasivo también, por supuesto, pero igual, por ejemplo, con lo que ha pasado en Singapur, ¿no? La pena de muerte para los corruptos, ¿no? Por algo Singapur despertó y hoy día es un tigre asiático, ¿no? Pero claro, eso ya estamos hablando de otra realidad. Pues. Claro, pero se tendría que ver en la práctica, ¿no? No creo que sea una arma 100% efectiva, pero sin duda alguna podría persuadir a más de uno a no cometer ese acto tan execrable, ¿no? Y para usted, ¿por qué es un distractivo esto? ¿Qué quiere tapar? Bueno, ya usted sabe, ¿no? Las denuncias que han salido, las diferentes acusaciones que se han vertido en torno a la operación, en torno al abandono del cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que utilizar este tema tan sensible, ¿no? Para tratar de desviar un poco la atención pública, creo que no corresponde, y más aún cuando no se han dado los gestos para poder hacerlo de la manera correcta o idónea al menos, ¿no? O sea, si queremos realmente, repito, iniciar un debate sobre la pena de muerte, lo primero que tiene que hacer es la Presidenta denunciar el pacto, y es que está en su sola potestad, no está ni en el Congreso, ni en el TC, ni en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le ha caído este pronunciamiento de los miembros de la Corte Suprema, llamando la atención al Congreso por la dación de algunas leyes inapropiadas para el sistema de justicia? ¿Asumen ustedes el error o no? Mira, con respecto a la detención preliminar, la hemos asumido, he hecho mea culpa, por lo que a mí respecta, ¿no es cierto? Mira, a ver, para poner el panorama completo, en la Comisión de Justicia, que está siendo presidida por el Partido Perú Libre, cuyo líder está prófugo de la justicia, hemos sabido frenar varias veces, en más de una oportunidad, predictámenes que buscaban beneficiar directamente a Vladimir Cerrón. Pero siempre, pues, como se dice, al mejor cazador se le escapa la paloma, ¿no es cierto? En este caso particular de la detención preliminar, nosotros nos abocamos al debate de la ley que en su conjunto, en su 90%, establecía el hecho de proteger a la Policía Nacional, okay, ¿no? Para que no sea objeto de detención o prisión preventiva cuando haga uso reglamentario de su arma de fuego. Allí nos centramos en ese debate porque hubo discusión, hubo posiciones encontradas. Claro, ¿no? pero la parte final, la disposición complementaria, que no dice textualmente detención preliminar, sino dice pues derogación del literal A, del inciso 1 del artículo 261, por supuesto, ya he dicho, esa parte se debió haber revisado. Claro, porque el proyecto se lee completo. Exactamente, por eso, pero también fíjate pero eso que me parece una irresponsabilidad, perdón, de parte de ustedes. Mira, ha habido una omisión y esto pasó al Ministerio de Justicia, quien es el que revisa las normas legales, ¿no? Allí hay gente especializada que tampoco se dio cuenta o no quiso darse cuenta. Finalmente, fui uno de los congresistas que junto a Ruth Luque y Mari Carmen Alba nos quedamos hasta la madrugada para tratar de enmendar ese error. Y efectivamente, el último día del pleno, a las 2:30 de la mañana, corregimos esto y pudimos aprobar. Yo le pregunté ayer a Héctor Valer, ¿ustedes no tienen asesores que los puedan ayudar? Él me dijo que no tenía más que 2 asesores. No, mira, es que lo que pasa es que los asesores están para ayudar, bueno, claro, acá no es que uno no entiende este tipo de situaciones. No es la primera vez, congresista, que pasa que aprueban algo sin leerlo. Creo que usted también sabe de esto, ¿cierto? Claro, por supuesto. No es la primera vez, lo cual nos parece una irresponsabilidad de parte de los parlamentarios aprobar sin leer. Si hay algo que se tiene que corregir en el Parlamento, es la introducción de temas de agenda por actas virtuales en los últimos días de la legislatura. O sea, todo el mundo quiere que su proyecto de ley salga como de lugar. Entonces presenta las actas virtuales, muchas veces no son estudiadas como corresponde. Eso se tiene que corregir en el Parlamento, y yo incluso en la Junta de Portavoces hemos sabido levantar nuestra voz contra eso. O sea, existe lamentablemente esta situación que no es de este Congreso, ha pasado en casi todos los congresos. Pero no voy a poner como excusa eso. No, escúcheme, pero no voy a decir que no tengo asesores, no, a todos se nos corrigió, hemos sabido, llamar la atención severamente a nuestro equipo, ¿no es cierto? Porque, como te repito, hemos frenado otras iniciativas que han querido pretender favorecer a Vladimir Cerrón. Pero, por supuesto, hay algunas que se nos han pasado. Pero ustedes han actuado, por presión
de la opinión pública o especialistas. Yo creo que por especialistas sobre todo. Cuando, por ejemplo, modificamos la ley de crimen organizado y lo arreglamos, yo tuve una mesa técnica con el fiscal Chávez Cotrina, el jefe de la Defensoría Pública y unos especialistas en derecho penal. Y gracias a esa mesa técnica corregimos la ley de crimen organizado, que hoy ya está mejor que lo que había sido antes. ¿Por qué, por ejemplo, César San Martín dice, caramba, si van a aprobar normas vinculadas con el sistema de justicia, llámenos, pidan opinión de especialistas, el Congreso no lo hace? Siempre se pide, a menos, bueno, como te digo, la Comisión de Justicia está liderada por un congresista de Perú Libre, pero entiendo que cuando se hacen los predictámenes se solicita la opinión al Poder Judicial. A veces el Poder Judicial responde, a veces no. No, por supuesto, porque finalmente no son opiniones, no son vinculantes. Pero son gente que sabe. Debería ser referenciada, por supuesto, claro. Por supuesto que sí. Más de una ley, debo decir también, que no lo hemos aprobado porque ha tenido opiniones y observaciones de parte de entidades públicas. O sea, eso también sucede en el Parlamento. Pero también pues hay un discurso un poco político en cuanto a la Corte Suprema, también debo advertirlo, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Dicen, eliminaron la detención preliminar y por esa razón tal banda salió libre. Perdón, o sea, ¿no existe la prisión preventiva? Ya nos ha demostrado el Poder Judicial y el Ministerio Público que cuando se ponen las pilas, en un día te ordenan una prisión preventiva. Entonces ahora salen, ¿no?, con sus Twitter o sus redes sociales diciendo que por culpa del Congreso se liberó a tal fulano. Pero o sea, también ha pasado también hay un discurso político, ¿no? Pero también ha pasado otro. O sea, efectivamente, o sea, hay quienes podrían, hay indicios de que integran organización criminal, pero no los pueden entender. Ha pasado también con Freddy Hinojosa. Pero claro, ellos dicen, no se pudo ordenar su detención preliminar, pero para ordenar la detención preliminar, para ordenar la detención preliminar pasa por un tamiz, ¿no? El juez es el que lo ordena después de haber recibido el pedido de la Fiscalía, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de chequear la resolución y efectivamente se hace alusión a esta norma para no detenerlo. No se puede. Bueno. Pero la norma está vigente. La detención preliminar es una excepción a la regla, no es la regla, ¿correcto? Cuando existen indicios razonables, se ha emitido la detención preliminar. Lamentablemente, esta figura ha estado también siendo mal utilizada por jueces y fiscales, reconocido por los propios magistrados, que han dicho que efectivamente ha habido un uso y abuso de esta figura. ¿Qué hemos hecho? Eso no quita que lo aprobado. Por eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Las investigaciones, ¿qué hemos hecho nosotros para poder restituir la norma? Hemos cambiado la palabra razones plausibles, que era un cajón desastre, por elementos razonables. O sea, estamos ya elevando el estándar para que justamente no caiga en vicio de inconstitucionalidad una detención preliminar. De tal manera, Carlos, que se ha podido corregir, es lo bueno, ¿no? Ya, o sea, se equivocó, se cometió el error, hacemos mea culpa, pero se ha corregido. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo que lo promulgue cuanto antes, ¿no? La congresista Digna Calle entiendo que ha mandado un oficio el Premier ha dicho hoy que lo están analizando para que se pueda promulgar el Premier ha dicho que lo están analizando, lo van a seguir analizando. Yo creo que no hay nada que analizar. Pero sí lo ha dicho Adrián Sen. O sea, ¿qué opinas sobre eso? Es la modificación, es la incorporación de una figura con una redacción de 4 líneas. Ya, o sea, ¿qué vas a analizar? Le reitero, eso es lo que ha dicho hoy el Premier en conferencia de prensa. Bueno, vamos a pedir opiniones. O sea, ¿cómo toma usted esa opinión? Yo desde aquí exhorto al Premier, ¿no?, a que pueda promulgar mañana mismo esta norma que salga publicada en el Diario Oficial del Peruano, por lo que veo, necesitamos que se reincorpore, ¿no? Ahora, nosotros hoy hay un trasfondo aquí en este argumento del Premier de, o sea, vamos a analizar, pedir opiniones, etcétera. Bueno, ojalá que no. Yo no podría especular sobre eso, pero yo espero que este tema se tome con la importancia debida y mañana mismo estemos viendo en el Diario Oficial del Peruano publicada esta norma tan importante, ¿no? Creo que los errores hay que corregirlos y si podemos mejorarlo tal cual lo hemos hecho con la detención preliminar, lo vamos a seguir haciendo. Congresista Alejandro Muñante, muchas gracias por su visita aquí, Carlos, a RPP. Gracias. Alejandro Muñante, parlamentario de Renovación Popular, nos acompañó el día de hoy, 9:44, hacemos una pausa, volvemos con Prueba de Fuego.